La historia comienza con Kristen Bouchard, una psicóloga que trabaja para la oficina del fiscal local. Frente a ella se encuentra Orson LaRue, un asesino serial acusado de acabar con la vida de 3 familias. Mientras Kristen le muestra fotografías de las escenas del crimen y le pregunta si realmente lastimó a las víctimas. Orson asegura que no puede recordar nada. Como él se niega a responder directamente, Kristen decide aplicarle una prueba psicológica. Orson responde con facilidad las primeras preguntas, pero cuando ella le pregunta si disfruta escuchar a las mujeres gritar como pollos, el hombre permanece en silencio. Durante el juicio, Kristen explica ante el abogado que Orson obtuvo una puntuación extremadamente baja en la prueba, señal de que está mintiendo. Eso demuestra que sabía perfectamente lo que hacía al cometer los asesinatos. Mientras el abogado de Orson intenta desacreditarla, un hombre llamado David Acosta entra a la sala y toma asiento. En ese mismo momento, la defensa presenta una nueva evidencia, una nota médica, donde se afirma que Orson estaba poseído por un demonio cuando ocurrieron los crímenes. Después de la audiencia, Kristen se dirige a la sala de interrogatorios y descubre que David llegó antes que ella y ya está hablando con Orson. Molesta, busca a Ben Shakir, el encargado del equipo tecnológico de David, y le advierte que decirle a un sospechoso cómo comportarse es ilegal. Poco después, David sale de la habitación y antes de que Kristen entre, le entrega un crucifijo mientras le pregunta si cree en Dios. Irritada por la situación, Kristen entra al cuarto. Dentro, Orson insiste en que estuvo completamente inconsciente durante los asesinatos. Al no obtener nada útil, Kristen se dispone a irse, pero recuerda las palabras de David. Entonces dibuja una cruz sobre la mesa y comienza a rezar. Apenas escucha la oración, Orson se lanza violentamente contra ella. Los guardias intervienen de inmediato y lo apartan mientras él murmura cosas sobre ir al cielo. Más tarde, Kristen le pide a su jefe más tiempo para analizar el caso, pero él le ordena mantener la declaración que dio en el tribunal y cerrar el asunto lo antes posible. Frustrada y cansada de la presión, Kristen decide renunciar a su trabajo. Al regresar a casa, lleva un pastel consigo. Mientras lo decora junto a su madre, recibe un cheque enviado por su esposo, Andy Bouchard, quien se encuentra lejos por trabajo. El dinero apenas alcanza para mantener a la familia. Esa noche, después de abrir regalos y leerle un cuento a una de sus hijas antes de dormir, una de las niñas menciona una aterradora llamada telefónica relacionada con una deuda. Fastidiada, Kristen devuelve la llamada y luego toma una cerveza del refrigerador. Justo en ese instante, alguien toca el timbre. Se trata de David, quien averiguó dónde vive y fue a visitarla. En la oficina de la casa, David le propone ayudarlo a investigar casos sobrenaturales para la iglesia. También le cuenta que la esposa de Orson cree sinceramente que un demonio se apoderó de él. Como Orson ahora solo quiere hablar con Kristen, David necesita su ayuda. Sabiendo que requiere dinero para mantener a sus 4 hijas, Kristen acepta la oferta. En la casa de Orson, la esposa del asesino explica que él solía hablar solo constantemente. También asegura haber escuchado susurros demoníacos dentro de la vivienda y reproduce una grabación como prueba. Mientras Ben revisa el lugar utilizando sus aparatos tecnológicos, Kristen sale al exterior y conversa con David, quien habla sobre la diferencia entre la ciencia y los milagros. Debido a que Kristen cree firmemente en la lógica y la ciencia, no sabe cómo responderle. Esa noche, ya en casa, Kristen investiga información en Internet, incluyendo antecedentes sobre David. De repente siente que alguien más se encuentra dentro de la casa. Después de revisar cada habitación y confirmar que está sola, intenta dormir. En mitad de la noche despierta sobresaltada y observa a una criatura demoníaca saliendo de una lámpara del piso. A medida que el monstruo se acerca, Kristen intenta convencerse de que no es real, pero la criatura la toca para demostrarle que no está soñando y le revela que su nombre es George. Cuando el demonio se arrastra bajo las sábanas, Kristen grita aterrorizada. Sus hijas corren hacia la habitación y al mirar hacia la ventana, Kristen ve un extraño líquido acumulado, aunque finalmente descubre que solo era agua de lluvia, filtrándose desde afuera. Al día siguiente, Kristen le cuenta al médico lo sucedido durante la noche. Cuando él descubre que está trabajando en un caso relacionado con demonios, decide recetarle pastillas para dormir. Más tarde, Kristen vuelve junto a David y Ben a la casa de Orson.
Allí, Ben demuestra que los supuestos susurros demoníacos eran simplemente el sonido provocado por jabón obstruyendo el lavavajillas. Para probarlo, pone en marcha el aparato y reproduce exactamente el mismo ruido. Kristen queda impresionada. Ben comenta que no cree en Dios y menciona que David se está entrenando para convertirse en sacerdote, aunque los susurros hayan resultado ser falsos. Posteriormente, Kristen y David visitan nuevamente a Orson en prisión y le piden que escriba algunas letras. Kristen analiza su escritura, pero no encuentra nada extraño. Después se despiden y regresan a casa. Ya sola, Kristen decide no tomar las pastillas para dormir. En lugar de eso, pega varias hojas con palabras escritas en el techo de su habitación. Entrada la madrugada, George vuelve a aparecer. Esta vez sostiene un cuchillo y obliga a Kristen a responder acertijos perturbadores. Cuando ella intenta resistirse, el demonio le corta la mano. Más tarde, al negar que sienta atracción por David, George le arranca uno de sus dedos. Mientras continúa amenazándola, Kristen logra leer las palabras pegadas en el techo y recuerda que el cerebro humano no puede leer correctamente durante los sueños. Convencida de que todo es una pesadilla, enfrenta al demonio. Furioso, George le clava el cuchillo en el pecho. Kristen despierta aterrorizada y comprueba que ahora sí puede leer perfectamente las palabras del techo. A la mañana siguiente, ella y David visitan otra vez a Orson para pedirle que copie un dibujo, pero él únicamente mueve sus esposas de arriba abajo mientras murmura palabras en latín. Durante la conversación, David descubre que Kristen también está viendo al demonio. De repente, Orson comienza a describir con exactitud todo lo ocurrido en el sueño que Kristen tuvo la noche anterior. Cuando menciona que el demonio se llama George, Kristen queda completamente aterrada. Fuera de la prisión, le pregunta a David qué más dijo Orson antes de que ella abandonara la habitación. Aunque David duda en responder, finalmente admite que George amenazó con matar a sus hijas. Kristen conduce inmediatamente hasta el consultorio de su médico, ya que él era la única persona a quien le había contado el sueño. Cuando solicita sus archivos médicos, descubre que desaparecieron. Luego vuelve a la prisión para revisar la lista de visitantes de Orson y encuentra el nombre de Leland Townsend, el mismo hombre que presentó ante el juez la teoría de la posesión demoníaca. A través de una llamada telefónica, Kristen descubre que Townsend también había concertado una cita con su médico, aunque se marchó antes de ser atendido. Entonces comprende que el doctor probablemente le entregó sus archivos privados a Townsend, quien después compartió la información con Orson. Eso explica cómo el asesino conocía detalles de su sueño, demostrando que en realidad nunca estuvo poseído. Kristen confronta a Townsend y le pregunta por qué ayuda a un asesino serial. Él le advierte que no se meta en sus asuntos, y de forma inquietante incluso se ofrece a cuidar de sus hijas. En ese momento aparece David, quien reconoce inmediatamente a Townsend. El hombre comienza a burlarse de David, mencionando a un viejo amigo suyo, provocando que David pierda el control y lo golpee violentamente hasta derribarlo. Más tarde, Kristen encuentra a David bebiendo solo en un bar. Allí, él explica que algunas personas utilizan Internet para manipular a otros e impulsarlos a cometer asesinatos, convirtiendo gente común en monstruos. Esa conversación les da una idea: volver a escuchar la grabación donde Orson hablaba consigo mismo. Al reproducirla con atención, descubren que susurraba las palabras «nueva contraseña», lo que demuestra que estaba ocultando algo importante. Kristen visita a Orson y le revela que encontraron correos electrónicos enviados a Townsend usando la cuenta de su esposa. Eso prueba que inventó toda la historia de la posesión demoníaca para evitar el castigo por sus crímenes. Después de salir la verdad a la luz, Orson es condenado a cadena perpetua. Esa noche, Kristen, David y Ben celebran haber resuelto el caso. Más tarde, David les habla sobre la siguiente investigación de la iglesia: un posible milagro médico. Kristen acepta participar y observan un video de una adolescente llamada Cindy Clark, quien sufrió un paro cardíaco durante un partido de fútbol. Aunque los paramédicos intentaron salvarla, no pudieron hacerlo, y la joven fue declarada muerta. En el video, un sacerdote se inclina hacia Cindy Clark y le susurra algo al oído. 3 horas después, mientras los médicos preparaban su cuerpo para examinarlo, la joven vuelve a la vida de manera inexplicable. Intrigados por el caso, Kristen, David y Ben
Viajan al hospital para investigar lo sucedido. El director del hospital asegura que todo se trató de un error de los paramédicos y afirma que una mala reanimación cardiopulmonar dejó aire atrapado en los pulmones de Cindy, provocando una falsa impresión de muerte. Sin embargo, cuando el equipo habla con el médico de emergencias encargado del caso, él insiste en que realizó el procedimiento correctamente. También explica que observó señales claras de muerte cerebral, por lo que el despertar de la adolescente no tiene sentido desde el punto de vista médico. Kristen pide revisar las cámaras de seguridad del hospital, pero el personal le informa que las grabaciones fueron eliminadas. Sin otra opción, decide acudir a su antiguo empleo en la oficina del fiscal para conseguir una copia del video. Ahí se encuentra con su exjefe, quien le ofrece un contrato laboral de 2 años, debido a que una de sus hijas tiene problemas cardíacos y necesita estabilidad económica. Kristen se siente tentada a aceptar. Después regresa con David y Ben para analizar la grabación. Al verla detenidamente, descubren que los paramédicos sí realizaron la reanimación de forma adecuada. De pronto, aparece un extraño destello en la pantalla. Cuando ralentizan el video, logran distinguir el rostro de una mujer desconocida. Ben, utilizando sus conocimientos tecnológicos y su escepticismo hacia lo sobrenatural, concluye que el video fue alterado. Más tarde, Kristen conversa con David acerca del supuesto milagro y también le habla de la oferta de trabajo. Le confiesa que probablemente tendrá que aceptarla para poder cubrir los gastos médicos de su hija enferma. Esa noche, un grito despierta a Kristen. Corre rápidamente a la habitación de su hija y la encuentra sana y salva, aunque muy asustada. Kristen la lleva a su propia cama para tranquilizarla, pero la niña revela que soñó con el demonio George. Aquello deja a Kristen profundamente preocupada. A la mañana siguiente, Kristen le cuenta a su terapeuta que ella y su hija tuvieron exactamente la misma pesadilla. El médico le explica que ambos sueños probablemente fueron provocados por imágenes perturbadoras vistas durante el día y le recomienda continuar asistiendo a terapia. Mientras tanto, David intenta convencer a la iglesia de ofrecerle a Kristen un contrato de 2 años para evitar que abandone el equipo. Por otro lado, Ben regresa al hospital y le pregunta a un guardia de seguridad si las tarjetas de memoria de las cámaras suelen reutilizarse. El guardia le explica que el rostro femenino que apareció en la grabación pertenecía a otra paciente que murió 1 hora antes debido a una hemorragia cerebral. Justo cuando Kristen empieza a considerar que los espíritus podrían existir realmente, Ben aclara que todo se debió a una mezcla accidental de archivos de video. Molesto por haber seguido pistas falsas, Ben abandona el lugar frustrado. Después, David y Kristen visitan al sacerdote que susurró algo al oído de Cindy. El hombre asegura que no hizo nada especial, y rápidamente ambos descubren que en realidad es un alcohólico y no una figura espiritual extraordinaria. Sin nuevas pistas, Kristen regresa con su antiguo jefe para aceptar el trabajo, pero descubre que el puesto ya fue entregado a Leland Townsend. Kristen intenta advertirle sobre él, aunque el jefe no le cree. Piensa que Kristen solo siente celos y que intenta desprestigiarlo injustamente. Mientras Kristen sale furiosa del edificio, Townsend la detiene. Durante la conversación, ambos discuten sobre sus creencias, y Townsend insinúa que David le oculta cosas importantes. Luego le recomienda preguntarle acerca de la segunda vez que vio a Dios. Más tarde, Kristen pasa la noche viendo películas de terror junto a sus hijas. En una de ellas aparece un demonio idéntico a George. Kristen envía a dormir a las niñas mayores y se queda acompañando a la menor, explicándole que sus pesadillas solo fueron provocadas por las imágenes aterradoras que habían visto. Finalmente permite que la pequeña duerma en su cama. Horas después, mientras Kristen trabaja sola en su oficina de casa, escucha que alguien toca la puerta. Al abrir, no encuentra a nadie afuera. Cuando intenta cerrarla, los golpes vuelven a sonar. Esta vez, al abrir, alcanza a ver una sombra corriendo hacia el interior de la casa, en dirección al cuarto de su hija. Kristen corre desesperadamente tras ella, pero escucha un grito aterrador. De pronto, abre los ojos y descubre a George de pie junto a la cama de su hija menor, sosteniendo un cuchillo. Kristen intenta despertar a la niña, pero no puede moverla. Mientras el demonio apunta el arma hacia el corazón de la pequeña, Kristen le suplica que se detenga. En ese instante despierta de verdad y descubre que su hija duerme tranquilamente a su lado.
Entonces comprende que había tenido un sueño dentro de otro sueño. Al día siguiente, Kristen le cuenta a David lo que Townsend le dijo. También le pregunta acerca de la segunda vez que vio a Dios. David admite que en el pasado experimentó visiones y vio cosas que no eran reales, aunque asegura que eso ya no sucede. Además, le advierte que Townsend solo intenta sembrar desconfianza entre ellos. De regreso en la oficina, los tres vuelven a revisar el video del hospital. Ben encuentra finalmente una explicación lógica. Las imágenes de Cindy y de la otra paciente se mezclaron accidentalmente en el sistema de cámaras, creando aquella extraña superposición. En ese momento, David nota algo importante en los horarios del video. Tras investigar los registros médicos, descubre que el hospital actuaba de manera racista. El personal dedicó más de 1 hora intentando salvar pacientes blancos, mientras que a los pacientes afroamericanos les daban menos de 30 minutos antes de declararlos muertos. David denuncia el caso ante la junta médica, resolviendo así el supuesto milagro. Más tarde, David entrega el informe final al sacerdote responsable del caso y concluye que todo fue consecuencia de negligencia médica. Aunque David quiere seguir investigando al hospital, el sacerdote no muestra interés. Simplemente toma las fotografías y le ordena pasar al siguiente caso. En casa, Kristen y sus hijas continúan viendo películas de terror, incluyendo videos detrás de cámaras donde muestran cómo crearon el disfraz del demonio. Mientras tanto, David sale a correr durante la noche, se detiene en un club nocturno y compra drogas. Más tarde, en su apartamento, mezcla las sustancias en una bebida. Se acuesta y vuelve a experimentar una extraña visión. La historia cambia entonces hacia una mujer oficinista que acude a la iglesia buscando ayuda. Ella cree que su jefe, Byron Duke, está poseído. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando Byron perdió un importante premio empresarial. Desde entonces se volvió agresivo y despidió a 67 asistentes diferentes. David sospecha que simplemente es una persona insoportable, pero la mujer asegura que la oficina se vuelve helada cada vez que él entra. Como prueba, les muestra un video donde Byron incluso parece sudar sangre desde el cuello. Al mismo tiempo, Kristen recibe una llamada de la familia de un joven con el que trabajó en el pasado. Debido a que abandonó su antiguo empleo, Townsend modificó su informe oficial y ahora intenta enviar al muchacho a prisión. Furiosa, Kristen acude al tribunal, encuentra a la abogada del joven y se ofrece a testificar contra Townsend. Después de salir de la corte, Kristen va directamente a la oficina de Byron Duke. Apenas él la ve, se enfurece y exige que comiencen un exorcismo de inmediato. Mientras Kristen conversa con él, Ben aprovecha para acercarse discretamente y observarlo mejor. Cuando Ben menciona que Byron se está quedando calvo, el hombre pierde el control y los expulsa del lugar. Más tarde, el equipo se reúne nuevamente con la empleada y le explica que Byron únicamente suda sangre debido a un vello infectado en el cuello. También concluyen que solo es un hombre egoísta con serios problemas de ira. Sin embargo, la mujer no queda convencida y les muestra una transmisión en vivo de la oficina. En las imágenes, Byron aparece forcejeando contra unas cuerdas mientras grita que quiere matar a alguien. David solicita permiso a un representante de la iglesia para realizar un exorcismo, pero la petición es rechazada por falta de pruebas. Antes de irse, David menciona que continúa teniendo visiones. El hombre le aconseja dibujar todo lo que ve. Esa noche, David dibuja una representación de Dios y una enorme puerta de piedra que aparece constantemente en su mente. Mientras tanto, Kristen regresa al juicio del joven acusado. Durante un receso observa un video sobre cómo controlar la ira. Cuando el juicio continúa, su antiguo jefe y Townsend intentan destruir su reputación utilizando los archivos médicos robados para hacerla parecer inestable mentalmente. Al ver a la familia del muchacho llorando desconsoladamente, Kristen siente una furia inmensa mientras regresa a su automóvil. Al día siguiente, el equipo vuelve a reunirse con Byron Duke. Él insiste en que no está poseído por ningún demonio. Kristen le explica que simplemente utiliza una técnica psicológica para canalizar su ira, imaginando que su enojo pertenece a una persona distinta a él, y que en realidad no existe ninguna entidad sobrenatural detrás de su comportamiento. Sin embargo, Byron sorprende a todos cuando afirma que todos los presentes ya están muertos. Luego menciona el nombre de una supuesta víctima, y para horror del grupo,
Una voz responde desde algún lugar de la oficina. Ben descubre rápidamente que la voz proviene de una bocina inteligente, colocada sobre el escritorio. Mientras Kristen y David intentan comunicarse con el dispositivo, Ben rastrea la señal y descubre que alguien la controla desde una cafetería ubicada en el piso inferior. Ben le pide a Kristen que vaya a revisar la cafetería, mientras él reproduce un fuerte sonido para localizar al hacker. Kristen inspecciona el lugar, pero asegura que nadie parece estar haciendo nada sospechoso. Ben desconecta el internet de la oficina, aunque la bocina continúa emitiendo otro ruido extraño. Más tarde, en la iglesia, David reproduce la grabación del sonido frente al sacerdote y le explica que todavía no saben quién manipuló el dispositivo. Ben decide llevarse la bocina a casa para analizarla con calma. Antes de marcharse de la iglesia, Kristen observa una pintura sobre una mesa y comenta que se parece mucho a una famosa obra de Leonardo da Vinci. Cuando David queda solo, busca la imagen en internet y nota 3 extraños puntos marcados en la pintura. Luego compara esas marcas con un mapa mundial. Después revisa los números que había dibujado anteriormente, relacionados con la puerta de piedra de sus visiones, y descubre que las coordenadas coinciden con 3 ciudades: Chicago, Nueva York y Washington, D.C. Mientras tanto, Kristen se reúne con Leland Townsend y logra engañarlo para grabarlo en secreto. Durante la conversación, Townsend admite que únicamente quiere enviar al joven inocente a prisión. En la casa de Ben, él le entrega la bocina inteligente a su hermana Karima Shakir, quien también tiene amplios conocimientos tecnológicos. Ella revisa el aparato, pero no encuentra nada extraño. De pronto, la bocina se activa sola. Ben sospecha que el hacker volvió a conectarse. En ese momento recibe un mensaje de Kristen, quien llega a su casa para pedirle ayuda. Ella le explica que la grabación secreta de Townsend quedó cubierta por una fuerte interferencia estática y que no puede escucharse claramente su voz. Kristen le pide a Ben que intente arreglarla. A la mañana siguiente, el equipo le informa a Byron que su bocina fue hackeada. Finalmente descubren que el responsable fue un técnico informático llamado Sebastian Luen. Mientras esperan su llegada, Ben le confiesa a Kristen que no puede reparar la grabación dañada, aunque sí podría utilizar un programa para recrear artificialmente la voz de Townsend y fabricar un audio falso idéntico al original. Kristen piensa en todo el daño que Townsend ha provocado y termina aceptando el plan. Cuando Sebastian Luen aparece, admite haber hackeado a Byron porque éste se negó a pagarle dinero. Sin embargo, cuando Ben le pregunta si también manipuló la bocina de su casa, Sebastian asegura que no tuvo nada que ver y afirma que dejó de hackear dispositivos días atrás. Más tarde, Ben regresa a casa y encuentra a su hermana hablando con la bocina inteligente acerca de unos niños. Cuando él le pregunta qué está haciendo, Karima entra en pánico y cierra rápidamente la puerta de su habitación. Convencido de que algo muy extraño sucede, Ben tira inmediatamente la bocina a la basura. Con la verdad finalmente aclarada, Byron parece más tranquilo y deja de actuar violentamente. Mientras su asistente se encuentra afuera llamando a otras empresas para buscar un nuevo empleo, aparece un inquietante mensaje en la pantalla de la computadora de Byron, indicando que el infierno solo está medio lleno. En el exterior del edificio, la asistente llama a David para agradecerle toda su ayuda. Mientras ambos hablan por teléfono, Byron se arroja repentinamente por la ventana de la oficina y muere frente a todos. Tiempo después, durante el juicio, la abogada del joven acusado reproduce el audio falso creado por Ben. Gracias a esa supuesta prueba, Kristen logra ganar el caso contra Townsend. Al salir del tribunal, Kristen ignora completamente a Townsend, quien permanece murmurando cosas sobre demonios mientras la observa alejarse. Poco después, David lleva a Kristen y Ben a investigar un nuevo caso en una casa familiar. Apenas entran, notan que todos los muebles están asegurados con candados. Los padres los conducen hasta una habitación cerrada, donde se encuentra su hijo Eric. Días antes, el muchacho mordió brutalmente a su hermana solo porque ella se había reído muy fuerte mientras veía caricaturas. Mientras conversan con Eric, Ben raspa una sustancia extraña de una tubería para analizarla más tarde. Ya en la sala, los padres explican que se mudaron a esa casa 2 años atrás y que desde entonces la personalidad de Eric cambió completamente. El niño fue sometido a 12 pruebas psicológicas y recibió 23 medicamentos distintos. Aunque algunos tratamientos funcionaron al principio,
Con el tiempo dejaron de hacer efecto. También estuvo internado 2 veces en hospitales psiquiátricos. La policía acudió 3 veces a su escuela, y un programa especial para jóvenes problemáticos terminó expulsándolo apenas una semana después de haber ingresado. Desesperados y sin alternativas, sus padres creen que un demonio vive dentro de él. Cuando el equipo abandona la casa, David nota que el cabello de la hermana de Eric tiene un extraño tono verdoso. Como los problemas del niño comenzaron justo cuando la familia se mudó, y Ben encontró polvo metálico en las tuberías, concluyen que el comportamiento de Eric podría deberse a una intoxicación causada por cobre. Antes de irse, Kristen le pide a Ben que también revise las tuberías de su casa. Debido a que debe trabajar, deja a sus hijas bajo el cuidado de su madre, Cheryl Luria. La mujer, que incluso olvidó de quién era el cumpleaños que celebraban, les compra 2 pares de gafas de realidad aumentada. En la habitación, las niñas utilizan los lentes para jugar un aterrador videojuego. De pronto comienzan a aparecer arañas gigantes, carniceros ensangrentados y monstruos horribles por toda la habitación. La hija menor entra en pánico y grita aterrorizada. Kristen llega justo a tiempo, le quita las gafas y logra tranquilizarla. Después del susto, las niñas cambian a un juego mucho más simple, donde deben golpear conejos. Al día siguiente, Eric visita la iglesia y realiza una prueba psicológica preparada por Kristen. Sin embargo, el muchacho parece sentirse más cómodo hablando con David. Durante la conversación, David le explica que Dios puede ayudar a cumplir los deseos de una persona si realmente cree y hace algo para alcanzarlos. Eric entonces revela que sueña con convertirse en caricaturista. Más tarde, Ben llega a la casa de Kristen para revisar las tuberías. Mientras trabaja, las niñas vuelven a utilizar el videojuego de terror. Cuando la hija mayor derrota a uno de los monstruos, las gafas se conectan automáticamente a Internet. En ese momento, aparece un nuevo jugador llamado Ross, y las niñas aceptan que se una a la partida. Ross se manifiesta en el pasillo con la apariencia de una niña pequeña. La extraña figura les dice que vayan hasta la esquina de la habitación de su madre y toquen una tabla espiritual. Después intenta convencerlas de continuar hacia el siguiente nivel del juego. Ben escucha la conversación de las niñas, detiene inmediatamente el videojuego, y cuando Kristen regresa a casa, le cuenta todo lo sucedido. Preocupada, Kristen le pide a Ben que instale un bloqueo infantil en las gafas. Mientras Ben activa la protección, Ross vuelve a aparecer dentro del juego y lanza amenazas contra él. Aún así, Ben la ignora y termina configurando el bloqueo sin problemas. Mientras tanto, la madre de Eric encuentra al muchacho rezando intensamente junto a su cama. A la mañana siguiente, Eric parece completamente diferente. Se comporta con tranquilidad, corta el césped, hace su tarea y hasta le pide a su madre que revise sus ejercicios escolares. Feliz y emocionada por el cambio repentino de su hijo, la mujer llama inmediatamente a David para agradecerle su ayuda. La madre de Eric le comenta a David que el niño sueña con aprender a dibujar. David acepta enseñarle lo básico y rápidamente lleva sus materiales de dibujo a la casa. Al llegar, encuentra a Eric rezando con intensidad para que Dios cumpla sus deseos. De pronto, David nota que la hermana menor del niño se está hundiendo en la piscina. Alarmado, corre a ayudarla y pregunta qué ocurrió. Con una expresión completamente vacía, Eric admite que intentó ahogarla, porque creyó que así Dios cumpliría su deseo de deshacerse de la bebé. Impactado por la confesión, David cae lentamente sobre una silla sin saber cómo reaccionar. De regreso en la iglesia, David y Kristen comienzan a buscar desesperadamente a un exorcista. Finalmente organizan un exorcismo para Eric al día siguiente. Mientras tanto, en la casa de Kristen, las gafas de realidad aumentada se encienden solas mientras la hija menor duerme. La hija mayor se las coloca y vuelve a ver a Ross, aunque Ben había instalado un bloqueo infantil. Ross les pide a las niñas que desactiven la protección. Cuando ellas se niegan, la figura menciona a su padre. Las niñas preguntan dónde está Andy Bouchard y el tablero del juego forma lentamente la palabra cielo. Aterradas, las niñas corren hacia el cuarto de su madre. Kristen logra calmarlas y les recuerda que su padre les envía mensajes todos los días para demostrar que está bien. Luego, ella y las niñas le mandan un mensaje de texto juntas para tranquilizarse. La tarde siguiente, David y el exorcista llegan a la casa de Eric, pero encuentran una patrulla policial estacionada afuera.
La madre del niño abre la puerta y explica que Eric escapó. Dentro de la vivienda, el padre le asegura a los oficiales que no sabe de quién es la sangre encontrada en la casa. Mirando directamente a Kristen, la madre admite entre lágrimas que tuvo que hacer algo para proteger a sus otros hijos. En ese momento, todos comprenden la terrible verdad. Los padres mataron a Eric. Más tarde, en la iglesia, David reza por la familia destruida por la tragedia. En su propia casa, Kristen escucha a una de sus hijas despedirse de alguien y rompe en llanto dentro de la cocina, afectada por todo lo ocurrido. Tiempo después, David llama a Ben para pedirle ayuda con un viejo caso demoníaco de 3 meses atrás, que ha comenzado a generar nuevos problemas. Ben responde que está ocupado trabajando en un programa de televisión sobre cazadores de fantasmas y le sugiere acudir con Kristen. En casa, Kristen se encuentra preparando Halloween junto a sus hijas cuando David la llama para contarle que un exorcismo de 4 días fracasó completamente y necesitan encontrar otra solución. Kristen le pide que vuelva a llamarla más tarde. Al mismo tiempo, Cheryl Luria, la madre de Kristen, está cenando en un restaurante con una cita romántica. El hombre comienza a sufrir un ataque terrible de hipo y, avergonzado, se dirige al baño. Casualmente, Leland Townsend se encuentra sentado en una mesa cercana y comienza a conversar con Cheryl. En medio de la conversación, Kristen llama a su madre para pedirle que cuide a las niñas esa noche. Cheryl acepta sin problemas. Después de colgar, Townsend empieza a coquetear con ella y finge desinterés, asegurando que esperará 10 minutos afuera, dejándole la decisión en sus manos. Cheryl no logra resistirse y termina saliendo del restaurante para besarlo apasionadamente. Cuando Cheryl llega más tarde a la casa para cuidar a las niñas, luce extrañamente feliz y radiante. Kristen sospecha inmediatamente que su madre acaba de acostarse con alguien. Poco después, Kristen se reúne con David en la iglesia. Detrás de una puerta cerrada, escuchan a una mujer gritando, lanzando objetos y gruñendo violentamente. Kristen se coloca unas gafas oscuras y entra en la habitación. Allí conoce a Caroline Hopkins, quien le suplica desesperadamente que la ayude. Kristen sale del cuarto y le pide a David el historial médico de Caroline. Él explica que 5 doctores distintos dieron 5 diagnósticos completamente diferentes sobre su condición. Kristen sugiere consultar a un médico que no sea católico y decide llamar a un amigo psicólogo. Mientras tanto, en la casa de Kristen, una niña usando una máscara aparece en la fiesta de Halloween y afirma llamarse Brenda para ganarse la confianza de las niñas. La falsa Brenda comienza a contar una aterradora historia sobre una niña malvada cuyos padres la encerraron en una habitación. Según el relato, los padres intentaron quemarla viva, pero logró escapar y terminó gravemente quemada al atravesar una cerca metálica caliente. De pronto, la falsa Brenda interrumpe la historia y lleva a las niñas al sótano. Allí les pregunta cómo matarían a sus propias madres. Cuando una de ellas menciona veneno, la niña ilumina con una linterna un enorme agujero en el piso y comenta que sería un excelente lugar para esconder un cadáver. Asustada, una de las hijas de Kristen sale corriendo del sótano. Mientras tanto, Ben continúa grabando el programa de cazafantasmas. Durante la filmación, un cuadro cae misteriosamente de la pared. Ben explica inmediatamente la razón científica detrás del accidente, lo que irrita al equipo de producción y obliga a detener la grabación. Durante el descanso, Ben conversa con Vanessa, una compañera que también confía más en la ciencia que en lo paranormal. Él menciona el caso de la joven que regresó de la muerte, pero Vanessa lo interrumpe para advertirle que el equipo lo está grabando en secreto, algo que enfurece a Ben. En la siguiente locación, Ben comienza a coquetear con Vanessa. De repente, una figura fantasmal aparece al final del pasillo, mientras un grito similar al de un pollo resuena en el edificio. Al instante, todos comienzan a sangrar por la nariz. Ben investiga rápidamente y descubre que un miembro del equipo activó un proyector oculto y liberó un químico que provocó reacciones alérgicas y hemorragias nasales. Una vez más, Ben demuestra que todo era falso. Después del incidente, le pide a Vanessa su número telefónico y ella acepta dárselo. En la iglesia, el psicólogo llega para observar el exorcismo de Caroline. Durante la sesión, Caroline asegura haber visto el infierno en lugar del cielo y afirma que las 3 estrellas que vio pertenecen al demonio. El doctor concluye que Caroline padece esquizofrenia y no una posesión demoníaca, insistiendo en que necesita ser internada de inmediato
En un hospital psiquiátrico, David se niega a aceptar completamente la explicación científica debido a las experiencias sobrenaturales que él mismo ha vivido. Mientras el médico continúa discutiendo, Kristen aprovecha un momento de distracción para cambiar el agua bendita por agua común del grifo. Cuando el sacerdote arroja el agua sobre Caroline, ella reacciona como si realmente le estuviera quemando la piel. Kristen revela entonces lo que hizo, provocando una fuerte discusión entre todos los presentes. El psicólogo insiste en que Caroline debe ir al hospital, mientras el sacerdote asegura que su fe convirtió el agua normal en agua bendita. El esposo de Caroline decide continuar con el exorcismo, aunque le pide a Kristen y Ben quedarse cerca, por si es necesario llamar a emergencias. En medio del caos, Cheryl llama a Kristen para contarle que los padres de la verdadera Brenda aseguraron que su hija se encuentra enferma en casa. Alarmada, Cheryl bajó al sótano y descubrió que la falsa Brenda llevó a las niñas al cementerio. Kristen entra en pánico y corre inmediatamente hacia el lugar. En el cementerio encuentra a la falsa Brenda obligando a las niñas a participar en un extraño juego funerario junto a una tumba abierta. La impostora le ordena a la hija menor de Kristen acostarse dentro del agujero. Cuando la hija mayor pregunta por qué Brenda no entra también, la niña responde que primero debe terminar la historia. Luego explica que la niña quemada solo aparece durante la noche de Halloween, justo cuando comienza a quitarse la máscara. Kristen aparece gritando. Las niñas corren hacia su madre, y Kristen saca rápidamente a su hija menor de la tumba. La falsa Brenda huye del lugar dejando únicamente la máscara atrás. En la iglesia, Caroline permanece atada a una cama, mientras David conversa con ella. Con los ojos intensamente rojos, Caroline asegura que las 3 estrellas fueron enviadas desde el cielo para combatir demonios y que los símbolos demoníacos son débiles. También le advierte a David que se encuentra en peligro y que los demonios vienen tras él. Instantes después, Caroline se calma repentinamente. Vuelve a comportarse con normalidad y pregunta confundida dónde está su esposo. Más adelante, el equipo recibe un nuevo caso relacionado con Grace Ling, una mujer que muchos consideran una profeta. Cuando llegan, observan cómo ella, aparentemente, predice el futuro de otra mujer. David le pregunta sobre Dios, y Grace toma un globo, lo infla, y asegura que así puede escuchar con más claridad la voz divina. Grace también le advierte a David que corre peligro, y menciona las visiones que él experimenta. Después le dice a Kristen que debe mantenerse alejada del color rojo durante 7 días. Aunque el equipo escucha todo con escepticismo, regresan a informar al obispo. El obispo les ordena concentrarse únicamente en comprobar si Grace realmente puede predecir acontecimientos futuros. Al día siguiente, las noticias informan sobre un enorme socavón ocurrido en Queens. La mujer que logró sobrevivir al accidente resulta ser la misma persona con la que Grace habló el día anterior. David realiza una videollamada con Ben, quien insiste en que solo se trató de una coincidencia afortunada y no de una predicción real. Sin embargo, David insiste en volver a visitar a Grace. Cuando Kristen sale de casa, ve a una de sus hijas usando un abrigo rojo. Recordando la advertencia, le pide inmediatamente que se lo quite. Más tarde encuentran a Grace trabajando en un jardín de niños, y Kristen le realiza varias preguntas para ponerla a prueba. Guiándose por la intuición, Kristen pregunta sobre la enfermedad cardíaca de su hija menor. Grace infla nuevamente un globo y asegura que la niña estará bien. Kristen interpreta aquello como una burla cruel y se enfurece. De pronto, Grace parece escuchar algo invisible y comienza a dibujar extraños símbolos sobre una mesa. El equipo lleva los dibujos ante el obispo. Tanto Ben como Kristen preguntan por qué la iglesia está tan interesada en ese caso. El obispo revela entonces que las órdenes vienen directamente del Vaticano. Según explica, Grace repitió una profecía secreta contenida en un antiguo libro de 1550, conocido únicamente por el Papa. Luego le pide a David que traduzca las páginas del manuscrito. Al día siguiente, David invita a Grace a su apartamento y le muestra el dibujo de las 3 estrellas que aparecen constantemente en sus visiones. Grace explica que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También aclara que la figura en realidad no simboliza la Tierra, sino una clase especial de triángulo sagrado.
Más tarde, David consume hongos alucinógenos con la esperanza de experimentar otra visión y finalmente logra observar claramente el triángulo. Kristen llega poco después y descubre que los símbolos dibujados por Grace completan perfectamente las partes faltantes del antiguo manuscrito. Cuando Kristen se marcha, David observa una oscura sombra moviéndose dentro de la habitación. Al regresar a casa, Kristen descubre que su madre invitó a su nuevo novio. Al subir las escaleras, descubre horrorizada que se trata de Leland Townsend. Furiosa, Kristen lo arrastra hasta su oficina. Toma un cuchillo y lo coloca sobre su garganta. Luego le provoca un pequeño corte y le miente asegurando que morirá si no llega al hospital en menos de 20 minutos. Townsend abandona la casa apresuradamente. Kristen arroja a la basura todos los regalos que él llevó y luego pasa el resto de la noche comiendo pizza junto a sus hijas. Sin embargo, mientras revisa un cuaderno que Townsend les había regalado a las niñas, encuentra un extraño símbolo dibujado en una de las páginas. Inquieta, esconde todos los cuadernos dentro de un armario. A la mañana siguiente, el equipo entrega la traducción del manuscrito al arzobispo. El texto revela una aterradora profecía relacionada no solo con el fin de la iglesia, sino con el fin del mundo entero. Alarmado, el arzobispo les ordena encontrar a Grace inmediatamente. Más tarde, Kristen reproduce para Cheryl la grabación donde Townsend admite sus verdaderas intenciones y le exige firmemente que deje de verlo. Finalmente, el equipo descubre que agentes de inmigración arrestaron a Grace debido al vencimiento de su visa. David se hace pasar por abogado para conseguir 5 minutos a solas con ella. Durante el breve encuentro, Grace alcanza a dibujar más símbolos relacionados con el antiguo libro, pero los guardias la sacan por la fuerza antes de que pueda terminar. Uno de los agentes promete entregarle los dibujos a David, aunque en realidad termina arrojándolos a la basura apenas él se marcha. Después de que la primera reunión legal termina desastrosamente, Renee Harris le informa al equipo que Caroline exige $8 millones y además quiere que David sea expulsado de la iglesia. Molesto y agotado, David se retira a su habitación. Renee lo sigue y finalmente admite que ha estado enamorada de él desde hace mucho tiempo. Explica que nunca dijo nada por respeto a su hermana fallecida, pero ahora quiere estar con él. David rechaza la propuesta y asegura que necesita concentrarse en sus estudios. Mientras tanto, Kristen y Andy hablan sobre la demanda. Durante la conversación, Kristen menciona las 2 medicinas que el doctor de Caroline le recetó, y de inmediato siente que algo no encaja. Sin perder tiempo, llama a Ben para investigar el tema más a fondo. A la mañana siguiente, Kristen le explica a Renee su plan para demostrar que el médico tomó decisiones irresponsables. Durante la siguiente reunión legal, Renee revela que ambos medicamentos administrados a Caroline pueden provocar mareos severos, náuseas e incluso pensamientos suicidas. Además, el amigo médico de Kristen testifica que existía otro medicamento mucho más seguro, aunque más costoso. Para empeorar las cosas, el doctor utilizó un tratamiento que ni siquiera estaba aprobado oficialmente. Con el caso derrumbándose rápidamente, Caroline acepta retirar la demanda y la iglesia únicamente debe cubrir los gastos hospitalarios. Más tarde, David regresa a su habitación, pero encuentra a Renee esperándolo vestida de manera provocativa. Ella se niega a marcharse hasta que ocurra algo entre ellos. Mientras tanto, Kristen llega a casa y encuentra una caja de regalo enviada por Andy. Dentro hay un mensaje donde él le propone reemplazarlo en su próxima expedición de escalada, mientras él se queda en casa cuidando a las niñas. En otro lugar, Leland Townsend continúa manipulando psicológicamente a Sebastian Luen. Townsend forma una pistola con la mano y le ordena ir a un gimnasio femenino para fingir dispararles a las mujeres y asustarlas. Sebastian cumple la orden, disfruta la sensación de poder y luego le confiesa a Townsend cuánto le agradó hacerlo. Cuando Sebastian compra un arma real y quiere aprender a usarla, Townsend contrata a un instructor profesional para entrenarlo. También le revela que el hombre pertenece a un grupo llamado Los 60 Demonios y que es alguien completamente confiable. Una vez que Sebastian aprende lo básico, Townsend le ordena atacar el grupo de oración de la iglesia donde trabaja David. Sin embargo, cuando Sebastian llega a casa y comienza a jugar nerviosamente con el arma, termina disparándose accidentalmente a sí mismo. Al enterarse de la noticia por televisión, Townsend pierde el control y vuelca una mesa lleno de rabia.
Después vuelve inmediatamente a Internet para buscar una nueva víctima que pueda manipular. A la mañana siguiente, Kristen, David, Ben y el obispo visitan una escuela donde varios estudiantes llevan más de 2 horas tarareando exactamente la misma melodía. Los niños solo se detienen unos segundos cuando un profesor les habla, y luego vuelven a hacerlo automáticamente. Para ponerlos a prueba, Kristen les pide que canten Jingle Bells. Aunque conocen perfectamente la letra, terminan cantándola con la melodía de la canción que no pueden sacar de su cabeza. Kristen concluye que sufren un earworm, una especie de obsesión compulsiva donde una melodía queda atrapada en la mente. Después les entrega chicles para mantener el cerebro distraído. Esa noche, Kristen comienza a tararear la misma melodía dentro de su habitación. Una de sus hijas la reconoce y explica que pertenece a una canción viral de internet llamada Fat Christmas. Kristen busca el video en su laptop y descubre que la melodía es extrañamente pegajosa. Al día siguiente, Kristen comparte el hallazgo con el equipo. Entonces el obispo les muestra que los estudiantes afectados incluso formaron un coro escolar. De regreso en la iglesia, el obispo pregunta cómo una simple canción pudo propagarse entre 50 niños en solo un día. Kristen compara el caso con episodios históricos de histeria colectiva, como la epidemia de risa de Tanzania en 1962 o la plaga de baile de 1518. Sin embargo, el obispo considera que quizá necesiten realizar un exorcismo. Por su parte, Ben sospecha que podría tratarse de contaminación por asbesto en la escuela. En ese momento, Kristen recibe un mensaje de Andy. Más tarde, en casa, habla con una de sus hijas, quien se ha metido en peleas en la escuela. La niña explica que su abuela le enseñó a defenderse golpeando primero si alguien la empuja. Kristen enfrenta inmediatamente a Cheryl, pero su madre asegura que jamás le enseñaría algo así. Kristen decide creerle. En la iglesia, David le pide a Ben que inspeccione la escuela en busca de asbesto. Después regresa a su habitación y encuentra una tarjeta relacionada con Julia, su novia fallecida. Confundido y alterado, llama a Renee para hablar sobre ello, aunque la conversación termina en una fuerte discusión. Más tarde, el equipo regresa a la escuela. Ben confirma que no hay asbesto, aunque sí encuentra químicos de pesticidas en las verduras de la cafetería. De pronto, varias de las chicas que tarareaban la canción intentan lastimarse utilizando objetos afilados. El equipo logra detenerlas antes de que ocurra una tragedia. Tiempo después, Cheryl visita nuevamente la casa de Kristen. Una de las niñas vuelve a acusarla de haberle enseñado a pelear. Entonces Cheryl aparta discretamente a la niña y le dice que el mundo está lleno de mentiras, así que no tiene nada de malo mentir para evitar problemas, siempre y cuando nunca traicione a nadie. Poco después, Cheryl recibe una llamada de Townsend, quien se muestra encantado de que ella esté haciendo exactamente lo que él le pidió. En la enfermería de la escuela, Kristen conversa con las chicas que intentaron hacerse daño y descubre que ninguna de ellas siquiera comió las verduras contaminadas. Eso elimina la teoría de los pesticidas. Revisando el historial de internet de las estudiantes, encuentra que todas vieron videos de una influencer de maquillaje llamada Malindaz. El equipo busca a Malindaz y encuentra un video de maquillaje de 95 minutos. Durante el video, la influencer afirma que cualquiera que llegue hasta el final y repita 3 veces la frase Malindaz Challenge terminará volviéndose loco. David nota que la música de fondo es exactamente la misma canción de Fat Christmas. Ben se ofrece a ver completo el interminable video. Al mismo tiempo, Kristen lo reproduce en casa con el volumen extremadamente alto. El ruido despierta a sus hijas, quienes aseguran escuchar una voz masculina oculta en el sonido. Cuando Kristen llega al final y repite 3 veces la frase del reto, las niñas responden automáticamente desde la otra habitación, repitiéndola también. David mira el mismo video y pronuncia las palabras 3 veces. Inmediatamente recibe una fotografía donde aparece muy cerca de Renee. La imagen fue tomada desde el exterior de su habitación. David alcanza a ver una sombra junto a la ventana y sale corriendo tras ella, pero no encuentra a nadie. Renee lo llama poco después para contarle que recibió exactamente la misma fotografía, demostrando que no se trataba de una simple broma. A la mañana siguiente, las hijas de Kristen gritan desesperadas. Kristen entra corriendo y evita que una de ellas se perfore las orejas con un objeto puntiagudo. Poco después llegan David y Ben. Tras analizar el video,
Ben descubre que contiene un sonido agudo, oculto, diseñado para influir psicológicamente en adolescentes y empujarlos a autolesionarse. Kristen les pregunta a sus hijas qué escucharon exactamente. Las niñas responden que una voz les preguntó si querían unirse a un ejército y luchar contra otras personas. Para detener todo aquello, el equipo visita la casa de Malindaz y le exige eliminar el video. Cuando amenazan con llamar a la policía, la influencer contacta inmediatamente a Townsend. Él le da una idea aún peor, confirmando que se encuentra detrás de todo el caos. Poco después, el equipo observa cómo Malindaz publica un falso video de disculpa. Aunque promete borrar el original, les dice a sus seguidores que no lo descarguen ni lo compartan. El grupo comprende enseguida que esa estrategia solo hará que millones de personas corran a guardarlo y difundirlo todavía más. Esa noche, David asiste a confesarse. Allí habla sobre lo ocurrido con René y las dificultades que enfrenta, mientras intenta convertirse en sacerdote. Después de recibir el perdón, abandona la iglesia. De repente, alguien lo ataca en la oscuridad y le clava un cuchillo. Justo antes de perder el conocimiento, su teléfono comienza a sonar. Se trata de Kristen. David es llevado rápidamente al hospital. Kristen y Ben conocen al detective encargado del caso, quien parece completamente perdido. Kristen decide llamar a su amiga Mira Bird para que se haga cargo de la investigación. Revisando las notas policiales, Mira descubre que David repetía constantemente el nombre Ghana mientras era trasladado en ambulancia. Ben recuerda ese nombre de un antiguo caso demoníaco y le propone a Kristen contactar a una excompañera llamada Judy James para investigar si existe alguna conexión sobrenatural. Judy, al igual que Kristen, también es psicóloga. Durante la madrugada, David despierta en el hospital y escucha llorar al hombre de la cama vecina, un paciente llamado Harlan. El hombre perdió recientemente ambas piernas. David intenta llamar a una enfermera, pero Harlan lo detiene aterrado y le advierte sobre Linda Bloch, la enfermera del turno nocturno. Según él, muchos pacientes afroamericanos la conocen como la enfermera plaga. Harlan asegura que Linda disfruta torturando lentamente a pacientes de color hasta matarlos, y que guarda sus pulseras hospitalarias como trofeos. Impactado, David observa cómo Linda se acerca a su cama. Después de revisarlo, le administra una inyección para dormir. Cuando ella le pregunta cuánto dolor siente, David responde que 9 sobre 10. Sin embargo, tras marcharse, Harlan revela que Linda escribió un 2 en el expediente médico. Cuando Linda regresa, Harlan cambia completamente su actitud y actúa amistoso para no levantar sospechas. David vuelve a quejarse del dolor y la enfermera le administra otra dosis del medicamento. La combinación de drogas hace que David comience a alucinar. En medio de las visiones aparece Grace Ling, quien le asegura que Dios está con él y que no debe tener miedo. También le recuerda el símbolo triangular y le menciona un versículo bíblico, Mateo 13:25. De pronto, un demonio ataca violentamente a Grace y la visión desaparece. David despierta justo a tiempo para ver cómo Linda asesina a Harlan. Una vez que la habitación queda en silencio, la enfermera corta la pulsera del cadáver, se acerca lentamente a David y le inyecta otra dosis para dejarlo inconsciente. A la mañana siguiente, Kristen y Ben se reúnen con Judy. Le explican lo ocurrido con David y le preguntan sobre Ghana. Kristen sospecha que el hombre simplemente sufría traumas psicológicos, pero Judy no está de acuerdo y propone hablar con su antiguo compañero de habitación. Cuando David despierta, queda horrorizado al descubrir a Harlan vivo y sano en la cama vecina, con ambas piernas intactas. Harlan le aconseja arrancarse el suero intravenoso y pedir medicamentos en pastillas para evitar que Linda pueda drogarlo otra vez. David arranca el suero, activando inmediatamente las alarmas. Linda entra corriendo, ignora sus súplicas y vuelve a conectar el sistema intravenoso. Justo entonces llegan Kristen, Ben y Mira Bird. Linda intenta impedirles el paso alegando que David no está en sus cabales, pero Mira utiliza su placa policial para entrar de todas formas. Sin embargo, antes de que el equipo pueda hablar con David, Linda introduce otra dosis de sedante en la bolsa intravenosa. Cuando Kristen y Ben lo ven completamente fuera de sí, deciden marcharse y regresar más tarde. Después de que se van, Linda continúa administrándole más drogas. Esa misma noche, David observa a un demonio caminar por el pasillo del hospital.
La criatura entra en la habitación y se lleva a Harlan fingiendo que será sometido a unos exámenes médicos. Aterrorizado, Harlan le dice a David que aquello forma parte de una misa negra, un ritual demoníaco realizado para alimentar criaturas malignas. Cuando se llevan a Harlan, David entra en pánico y presiona repetidamente el botón para llamar a las enfermeras. En ese momento, Grace aparece nuevamente en sus visiones. Viendo el terror de David, le explica que el próximo turno de enfermería comenzará al mediodía y que entonces debe pedir medicamentos en pastillas. También le advierte que aquello que ve, estando despierto, podría ser falso, mientras que sus sueños podrían ser reales. Finalmente vuelve a recordarle el versículo Mateo 13:25. Más tranquilo, David termina quedándose dormido. Al día siguiente, Judy lleva al equipo a hablar con el antiguo compañero de habitación de Ghana. El hombre cuenta que intentó ayudarlo, pero Ghana se volvió adicto a las drogas. Lo atacó mientras dormía y robó un aterrador videojuego que él mismo había desarrollado. El grupo queda impactado al descubrir que se trata exactamente del mismo videojuego de realidad aumentada que usaban las hijas de Kristen. Además, Ghana era quien controlaba al perturbador personaje de Ross dentro del juego. Para atraerlo, el equipo decide entrar nuevamente al videojuego desde la oficina de Kristen y esperar a que Ghana se conecte. Mientras aguardan, Kristen recibe una llamada desesperada de David, pidiéndole ayuda desde el hospital. David finalmente despierta y, recordando el mensaje de Grace, esconde una Biblia abierta en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Observando constantemente el reloj, espera hasta exactamente el mediodía, cuando cambia el turno de enfermería. En ese momento se arranca el suero intravenoso y logra llamar la atención de la nueva enfermera. David le pide que le acerque su teléfono. Pero antes de que ella pueda hacerlo, Linda entra en la habitación. La enfermera despide rápidamente a la nueva empleada, y David pierde toda esperanza. Linda vuelve a colocarle el suero, y además ata sus manos a la cama para evitar que escape otra vez. Desesperado, David le pide ayuda a Harlan, pero al mirar hacia la cama vecina, descubre que ahora hay una anciana acostada allí. Horrorizado y convencido de que algo terrible está ocurriendo, David lucha para soltarse y termina arrastrándose por el suelo para alcanzar su teléfono. Consigue llamar a Kristen y suplica que lo ayude, pero Linda toma el aparato y corta la llamada antes de que pueda explicar más. Mientras tanto, en la oficina de Kristen, Ross aparece nuevamente dentro del videojuego. Ben logra engañarlo y lo convence de entrar en una sala virtual para jugar con una tabla espiritual. Gracias a eso, Judy consigue rastrear la dirección real de Ghana y le pasa la información a la detective Mira Bird. Mira llega rápidamente al lugar, arresta a Ghana y encuentra en la basura el cuchillo utilizado para apuñalar a David. En el hospital, Kristen ignora a Linda cuando intenta detenerla y corre directamente hasta la habitación de David. Antes de que Linda pueda intervenir, David le entrega discretamente una nota escrita a mano. Linda alcanza a notar el intercambio y sigue a Kristen por el pasillo exigiendo ver la nota. El comportamiento nervioso y agresivo de Linda hace que Kristen comprenda inmediatamente que la enfermera ha estado drogando a David. Kristen y un médico regresan apresuradamente a la estación de enfermería para buscar a Linda, pero ella ya escapó del hospital. Lo único que dejó atrás fue su casillero abierto, lleno de pulseras hospitalarias robadas a sus víctimas. Más tarde, Kristen vuelve a la habitación de David para cuidarlo. Allí, David le muestra la Biblia abierta en el Evangelio de Mateo. El versículo que Grace le repitió tantas veces explica que las personas buenas son como trigo y las malas como maleza escondida entre el trigo. Como ambas se ven iguales, solo pueden distinguirse cuando finalmente crecen. David entiende entonces que individuos como Townsend son tan difíciles de atrapar porque esconden perfectamente su verdadera naturaleza hasta el momento exacto en que hacen algo monstruoso. Esa revelación explica por qué el equipo siempre parece ir un paso detrás de él. Después de salir del hospital, David visita a una mujer llamada Sonia. Ella asegura escuchar demonios susurrándole al oído. Al llegar a la casa, David nota manchas de sangre en el suelo. Siguiendo el rastro, desciende al sótano y escucha a un hombre pidiendo ayuda desesperadamente. De repente, Sonia lo golpea por la espalda con una olla metálica y lo deja inconsciente. Cuando David despierta, descubre que hay un hombre atado frente a él.
Se trata de un comediante de stand-up. La noche anterior, Sonia lo invitó a su casa después de verlo actuar en un bar. Ella fingió ser una gran admiradora y repitió uno de sus chistes sobre cucarachas. El hombre se sintió incómodo e intentó marcharse, pero Sonia lo golpeó con una botella y lo encerró en el sótano. Sonia baja nuevamente y reproduce una grabación donde el comediante cuenta el mismo chiste en la radio. David intenta convencerla de que no le haga daño y le pide que hable con él. Sonia revela entonces que sobrevivió al genocidio de Ruanda de 1994, donde millones de personas fueron asesinadas. Explica que los extremistas llamaban cucarachas a las víctimas antes de exterminarlas, por lo que escuchar ese tipo de bromas la hace revivir el horror. En un momento de furia, Sonia levanta un arma para mutilar al comediante, pero David logra calmarla temporalmente. Sin embargo, mientras Sonia observa una grieta en la pared y parece escuchar voces imaginarias, pierde el control y termina cortándole una oreja al hombre. Después venda rápidamente la herida, deja a ambos encerrados y sube al piso de arriba. David intenta pedir ayuda gritando a través de una ventilación. Una joven que pasea a su perro escucha los gritos y pregunta si todo está bien. Sonia corre afuera y tapa la ventilación antes de que puedan oír más. Preocupada, la muchacha toca el timbre. Sonia se arregla rápidamente el cabello y la ropa antes de abrir la puerta, mientras esconde un enorme cuchillo detrás de ella. Cuando la joven amenaza con llamar a la policía, Sonia inventa que ella y su esposo solo están jugando un extraño juego de pareja. La muchacha termina creyéndole y se marcha. Poco después, Ben llega a la casa de Sonia para recoger a David, tal como habían acordado antes. Mientras espera afuera, recibe una llamada urgente de Andy. Él le explica que la hija menor de Kristen necesita una cirugía de emergencia, pero no logra comunicarse con Kristen. Andy le pide desesperadamente que la encuentre. Ben conduce inmediatamente hasta el tribunal para buscarla. Horas antes, la antigua jefa de Kristen le había pedido regresar al caso del asesino serial, Orson LaRue. Durante la audiencia, Orson ya no aparece como el principal culpable. Ahora un hombre llamado Dwight, cuya esposa aseguraba que estaba poseído, está confesando los asesinatos cometidos por Orson. Mientras Dwight habla frente al juez, Townsend entra silenciosamente a la sala y observa a Kristen desde el fondo. Durante un receso, Kristen encuentra a su amiga detective Mira Bird y le explica que Dwight y Orson cometieron crímenes distintos, por lo que el nuevo caso no tiene sentido. También le pide que deje de ayudar al abogado contrario. Mira se niega y continúa apoyando a la otra parte. Molesta, Kristen le escribe una nota a su antiguo jefe, insinuando que Mira dejó libre a un asesino únicamente para vender más ejemplares de su libro policial. El comentario enfurece profundamente a Mira. Cuando Kristen sube al estrado, el abogado contrario aprovecha para desacreditarla públicamente, señalando que se burla de sus propios pacientes y cuestionando su profesionalismo. Después del juicio, Townsend se acerca creyendo haber ganado. Con una sonrisa perturbadora, amenaza con matar a sus hijas, asesinar a Andy y quemar su casa. Pero Kristen ya no se deja intimidar. Lo llama por su verdadero nombre, Jake Perry, y comienza a recordarle sus 2 matrimonios fracasados y lo miserable que era durante la escuela. Townsend queda sorprendido al ver que Kristen ya no le teme. Ella simplemente le dice que consiga una vida y se aleja. En ese momento, Ben finalmente encuentra a Kristen. Al mismo tiempo, Andy permanece en el hospital junto a sus hijas. Horas antes, un médico le informó que el corazón de su hija menor mostraba anomalías graves y que necesitaba cirugía inmediata. Como Kristen nunca respondió sus llamadas, Andy tuvo que tomar la decisión solo. Mientras preparaban a la niña para la operación, Andy comenzó a rezar utilizando cantos budistas. Su hija mayor observaba todo en silencio mientras los doctores se preparaban para intervenir. En el sótano de Sonia, la mujer sigue hablando obsesivamente sobre el genocidio. Entonces, un extraño ruido surge desde la grieta de la pared. Sonia se acerca lentamente al comediante, quien llora y le pide perdón. Ella afirma que lo perdona, pero acto seguido saca un arma y le dispara en la cabeza. Después llama tranquilamente a la policía, se entrega y les pide que envíen una ambulancia para David. Finalmente, Kristen llega al hospital y encuentra a sus hijas rezando junto a la cama. Andy se acerca y el médico les informa algo completamente inexplicable. El problema cardíaco de la niña desapareció justo antes de la cirugía.
Esa noche, las niñas rezan dormidas mientras Kristen y Andy conversan a solas. Kristen le explica que necesita concentrarse en su trabajo y que no irá a la expedición de montaña con él. Después le pregunta exactamente qué pidió durante sus rezos. Andy admite que le pidió a Dios que curara a su hija aunque tuviera que entregar su propia vida a cambio. Todas las experiencias extrañas recientes comienzan a hacer tambalear la fe absoluta de Kristen en la ciencia. Sin embargo, Andy no parece preocupado en absoluto por el precio que podría tener su petición. Tras la humillación sufrida frente a Kristen, Townsend visita a su terapeuta. Pero el supuesto terapeuta no es humano. Se trata de una monstruosa criatura demoníaca con enormes cuernos. Esa misma noche, Kristen vuelve a ver al demonio George dentro de su habitación. Esta vez, en lugar de paralizarse de miedo, toma unas tijeras escondidas bajo la almohada y apuñala brutalmente a la criatura hasta matarla. Mientras George muere, Kristen escucha aplausos. Sale lentamente de su habitación y ve al demonio cornudo, aplaudiendo con satisfacción. La criatura le dice que debería aceptar ir a la expedición de montaña. Antes de que Kristen pueda preguntar qué significa aquello, su hija Lexis la despierta. Kristen comprende que solo era un sueño, hasta que Lexis le confiesa que ella vio exactamente al mismo demonio cornudo en sus propios sueños. Entonces la niña comienza a toser sangre. Kristen despierta sobresaltada una vez más y descubre que aquello también había sido otro sueño. A la mañana siguiente, Lexis le asegura tranquilamente que el monstruo de sus pesadillas no puede hacerle daño. La respuesta deja a Kristen completamente alarmada. Después de subir a sus hijas al autobús escolar, Kristen descubre a Orson parado frente a su casa. Como Dwight asumió toda la culpa, Orson fue liberado de prisión. Él afirma que ahora es un hombre nuevo y que solo quiere ser su amigo. Kristen inmediatamente llama a la policía para denunciar a un hombre sospechoso merodeando cerca de niños, obligando a Orson a marcharse. Más tarde, el equipo visita un nuevo caso relacionado con una mujer llamada Eleanor. Ella quedó embarazada de gemelos gracias a una clínica de fertilidad, pero está convencida de que el bebé varón lleva un demonio dentro. Kristen intenta tranquilizarla hablándole de sus propios embarazos, pero Eleanor se vuelve agresiva y alterada. Finalmente, el equipo decide llevarla a un hospital psiquiátrico para que reciba ayuda profesional. Después de que se marchan, una secretaria de la clínica de fertilidad llama discretamente a Townsend y le informa todo lo ocurrido. Al regresar a casa, Kristen discute violentamente con su madre. Le exige que deje de ver a Townsend de una vez por todas y la obliga a elegir entre él o su familia. Cheryl elige a Townsend y abandona la casa. Poco después, Mira aparece para advertirle que Orson presentó una denuncia policial contra ella. La detective le recomienda mantenerse alejada de él. En ese momento, Kristen recibe un mensaje de David y corre hacia la iglesia. Allí encuentra a Eleanor completamente aterrada. La mujer asegura que el bebé la está atacando desde el interior y suplica que le hagan un exorcismo. David le entrega una cruz para observar su reacción, pero aparentemente no ocurre nada. Entonces, Eleanor le pide que coloque la cruz directamente sobre su vientre. Cuando David lo hace y comienza a rezar, el bebé golpea violentamente desde dentro y expulsa la cruz del abdomen de Eleanor. Mientras Townsend revisa obsesivamente sus símbolos demoníacos, Cheryl lo visita sin sospechar nada. Aprovechando un descuido, Townsend roba discretamente las llaves de su llavero. Más tarde, afuera de la casa de Kristen, Orson utiliza la llave que robó para sacar una copia de la entrada principal. A la mañana siguiente, el equipo se reúne con los líderes de la iglesia para pedir autorización oficial para realizar un exorcismo sobre Eleanor. Sin embargo, los superiores rechazan la petición, asegurando que un demonio no puede poseer a un bebé que aún no ha nacido. Poco después, Kristen recibe una inquietante llamada telefónica de Orson. Preocupada por la seguridad de sus hijas, le pide a Ben que mejore inmediatamente el sistema de alarmas de la casa. Más tarde, el equipo lleva a Eleanor a la iglesia. Apenas consume la hostia sagrada, la mujer cae al suelo retorciéndose de dolor y comienza a sangrar violentamente. La trasladan de emergencia al hospital, donde los médicos se ven obligados a adelantar el parto. Durante el procedimiento, ocurre algo imposible. La bebé desaparece misteriosamente sin dejar rastro, mientras que el niño nace completamente sano. Impactado por el sufrimiento extremo de Eleanor,
David finalmente acepta realizar un exorcismo. Mientras la iglesia prepara el ritual, Kristen regresa a casa y entrega nuevas llaves a cada una de sus hijas para que puedan entrar y salir con seguridad. Más tarde, mientras las arropa para dormir, nota sangre alrededor de la boca de Lexis y supone que simplemente se cepilló los dientes con demasiada fuerza. Kristen promete llevarla al dentista y luego sale rumbo a la casa de Eleanor. Al mismo tiempo, Townsend le propone matrimonio a Cheryl durante una cena en un restaurante. Esa misma noche, en la casa de Kristen, un fuerte golpe en la puerta despierta a Lexis. La niña se levanta y abre lentamente, encontrándose cara a cara con el demonio cornudo de sus pesadillas. Horas después, tras terminar el exorcismo, Kristen vuelve a casa y encuentra a Lexis inconsciente en el suelo. Alarmada, la carga hasta su cama y se asegura de que siga respirando. Después entra a su habitación y saca un afilado pico de escalada de montaña, dejando claro que está preparada para defender a su familia de cualquier amenaza. Mientras tanto, Ben entra a su cocina para beber algo y escucha la extraña canción de Fat Christmas sonando desde un muñeco. Al revisarlo, descubre que el juguete proviene de la clínica de fertilidad RSM. En ese momento, David se da cuenta de algo perturbador. El logotipo de la clínica tiene exactamente la misma forma triangular que apareció repetidamente en sus visiones. A la mañana siguiente, David y Ben visitan la clínica para investigar. Revisando folletos y documentos, descubren que RSM tiene sedes en Chicago, Nueva York y Washington, D.C., coincidiendo perfectamente con los 3 puntos marcados en el mapa que David descifró anteriormente. Mientras observan un video promocional de la clínica, reconocen a Eric, el niño del caso anterior relacionado con posesiones demoníacas. Entonces David comprende el verdadero significado de la parábola bíblica del trigo y la maleza. Los malos sembrados entre el trigo serían en realidad los bebés creados artificialmente en esa clínica. En medio de la investigación, reciben la noticia de que Eleanor acaba de romper fuente. Cuando Kristen llega al hospital, Ben nota sangre en una de sus piernas. Kristen rápidamente la limpia y asegura que no hay nada extraño. Mientras Eleanor atraviesa el parto, David le explica a Kristen todo lo que descubrieron sobre la clínica de fertilidad. Kristen comienza a entrar en pánico al recordar que Lexis también nació gracias a tratamientos realizados exactamente en esa misma clínica. Más tarde, Cheryl aparece en la oficina de Kristen y le anuncia emocionada que va a casarse con Townsend. También le pide que se alegre por ella y apoye la relación. Kristen, completamente harta, simplemente le cierra la puerta en la cara. En la iglesia, David consume hongos alucinógenos para inducir otra visión. En ella observa al demonio cornudo caminando entre enormes campos de trigo, mientras corta las plantas con una hoz. Cuando David se da la vuelta, ve a Kristen avanzando lentamente hacia la criatura. Esa noche, Kristen comprueba que todas sus hijas estén dormidas antes de entrar en su habitación. Poco después, recibe una llamada de Mira Beard. La detective le informa que Orson fue brutalmente asesinado a golpes y que la policía sospecha de su esposa. Kristen cuelga el teléfono y entra al baño. Pensando en el exorcismo de Eleanor y en todo lo que ha ocurrido recientemente, toma una cruz entre sus manos. De inmediato, la cruz le quema la palma y deja una marca visible en su piel. Kristen observa la quemadura mientras se mira fijamente al espejo. Aunque nadie lo dice directamente, la sangre que Ben vio antes en su pierna deja bastante claro que ella fue quien mató a Orson. Y así termina la primera temporada. Espero te haya gustado el video.